Buenos días, Dios les bendiga. Espero que cada uno de ustedes esté muy bien. Bienvenido a la Iglesia Bautista de Costa Verde. Este video es la predicación para el 5 de julio de 2020. Y para mí es difícil creer que ya es el mes de julio, pero gracias a Dios por su fidelidad en nuestra vida. Yo quisiera hablar sobre la Cena del Señor, recordando la obra de Cristo y su impacto en nuestra vida. Si tienes tu Biblia, ábrela por favor a 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11. Vamos a estudiar versículos 17 a 34. Cada vez que observamos la Cena del Señor, es una oportunidad recordar la obra de Jesús en la cruz, proclamar el Evangelio y examinarnos a nosotros mismos para ayudarnos a actuar de manera cristiana. Como cristianos, cada vez que nos congregamos, debería ser para el bien de cada hermano en Cristo, porque amamos el uno al otro, porque animamos el uno al otro y actuamos como Cristo. La Cena del Señor nos recuerda del amor perfecto de Cristo. Participamos en la Cena del Señor para recordar y proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Sin embargo, encontramos en nuestro texto un problema. Leamos versículos 17 al 22. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congreguen para lo bueno, sino para lo malo. Pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüencen a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Pablo no puede ni siquiera quiere alabar a los corintios. ¿Por qué no? Él dice en versículo 17, porque no se congreguen para lo bueno, sino para lo malo. Qué lamentable. A pensar en la iglesia local y en los cultos, debería ser un tiempo para recibir ánimo, para escuchar la palabra de Dios, para tener comunión entre hermanos en Cristo. La iglesia local debería ser un lugar seguro para los cristianos, donde tenemos la libertad para compartir nuestras luchas, tentaciones, peticiones de oración, alabanzas, todo, sabiendo que estamos entre hermanos que nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Y gracias a Dios, creo que tenemos este ambiente en la Iglesia Bautista de Costa Verde. Claro, somos una iglesia nueva y solamente nos congregamos 6 veces antes de la cuarentena. Y es posible fallar en la misma tentación de los corintios. Pero queremos seguir actuando como cristianos. En nuestro texto, Pablo dice, no puedo alabarlos. ¿Cómo actuaban ellos para lo malo? Pablo hace 4 acusaciones contra ellos. Primero, había divisiones en la iglesia. Según versículo 19, parece que hubo luchas de poder. Y sabemos que no debe ser divisiones en la iglesia. Somos iguales.
Bueno, siempre hay diferencias en la personalidad, en las edades de personas, de trabajo, de muchas cosas. Pero somos quienes somos por la gracia de Dios. Y deberíamos demostrarle la gracia de Dios a cada hermano en Cristo. La segunda acusación. Ellos no observaban la cena del Señor correctamente. Versículo 21. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. En esto ellos no actuaban como Cristo tampoco. La tercera acusación. Ellos despreciaban la iglesia de Dios. Ellos miraban con desprecio a sus hermanos. Y nosotros queremos ser una iglesia donde apreciamos a cada hermano, donde cada creyente sabe sin duda que este es un lugar seguro, donde ellos saben que son una parte de una familia de fe, que ellos son entre hermanos en Cristo. La cuarta acusación. Ellos avergonzaban a los que no tenían nada. Algunos comieron mientras sus hermanos sin comida miraban. Porque ellos eran pobres, no podían participar en la cena del Señor. Y qué lástima. Y para nosotros que seamos una iglesia donde recibimos a cada persona, no importa su estado social o económico. Básicamente, los corintios no actuaban como Cristo. Y cuando yo digo actuar como Cristo, se puede decir reflejar a Cristo o representar a Cristo. Pero yo uso la palabra actuar. Y los corintios no actuaban como Cristo. Y por eso Pablo dice, no puedo alabarlos. Cada cosa que ellos estaban haciendo era el opuesto exacto del carácter de Jesús. Ahora, en este contexto, leamos sobre la cena del Señor. Leamos versículos 23 a 26, por favor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beben en memoria de mí. Porque todas las veces que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo creo que Pablo tiene dos metas en este texto, en estos versículos. Él quiere dar instrucciones sobre la cena del Señor. Y también Él quiere mostrar un modelo de compartimiento cristiano. Recuerda, cada cosa que ellos estaban haciendo era el opuesto exacto del carácter de Jesús. Y es necesario saber cómo deberíamos actuar como cristianos. Entonces Pablo tiene dos metas. El primero, el modelo de compartimiento cristiano. Jesús fue entregado. Él fue entregado para sufrir y morir en la cruz. Sin embargo, Él dio gracias. Él fue entregado. Sin embargo, Él dio su cuerpo y su sangre para nosotros. Él no mereció el sufrimiento y el castigo de nuestros pecados, pero por amor, Él cumplió el plan y el propósito de Dios. Bueno, sabemos que Jesús es nuestro Creador, nuestro Señor, Rey, Salvador y mucho más. También
Él es nuestro ejemplo. Como Jesús, deberíamos estar agradecidos. Como Jesús, deberíamos ser caracterizados por nuestra generosidad. Él dio y nosotros damos. Como Jesús, buscamos el bien de nuestros hermanos en Cristo. Bueno, el segundo método de Pablo. Él quiere dar instrucciones sobre la cena del Señor. Cuando observamos la cena del Señor, cumplimos dos propósitos. Primero, recordaremos el cuerpo y la sangre de Jesús. Recordaremos su obra en la cruz para nosotros. Recordaremos que no es posible ganar nuestra salvación y que no merecemos la salvación. Pero Jesús murió por nosotros. Él fue nuestro sustituto. La cena del Señor nos ayuda a recordar nuestra salvación y la fidelidad, la gracia y la misericordia de Dios. El segundo propósito de la cena del Señor es que proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Es una presentación del Evangelio. La cena del Señor es para los creyentes. Sin embargo, puede ser una manera de proclamar el Evangelio a cualquiera que la vea. Puede ser una forma del evangelismo. Por tanto, cada vez deberíamos presentar el Evangelio cada vez que observamos la cena del Señor. Los incrédulos que están en el culto deberían ver que actuamos como Cristo. Ellos pueden ver la obra de Jesús a través de la cena del Señor. Y ellos deberían escuchar la palabra de Dios. Entonces, la cena del Señor tiene por lo menos dos propósitos. Recordar la obra de Jesús en la cruz, pero también proclamar el Evangelio. Ahora leamos versículos 27 a 34. Versículos 27 a 34. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Basado en el mal comportamiento de los corintios, que hemos visto en versículos 17 a 22, y también en el modelo que Jesús da a través de la cena del Señor en versículos 23 a 26, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, como Pablo describe en versículos 17 a 22, esta persona será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor? Creo que cuando nos reunimos y no actuamos como Jesús, cuando actuamos de manera que es al contrario al carácter de Jesús, cuando actuamos de manera que no es digna de nuestro Señor,
no es solamente un pecado contra nuestros hermanos, pero también es un pecado contra Jesús. Entonces, ¿cuál es la solución? Pablo dice en versículo 28, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y bebe de la copa. Me examino a mí mismo, y te examinas a ti mismo, para que no participemos indignamente en la cena del Señor. Nos examinamos a nosotros mismos para ver si estamos viviendo de manera digna de Jesús, para ver si vivimos como la Biblia dice un cristiano debe vivir. Pablo dice en 2 Corintios 13:5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. En la salvación, Jesús nos cambia. Hay una diferencia en nuestra vida. Pero, ¿por qué es importante examinarnos a nosotros mismos? Versículo 29 dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Creo que en este versículo el cuerpo del Señor es la iglesia, nuestros hermanos en Cristo. Efesios 1, 22 y 23 dicen, la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Colosenses 1, 18 dice, Jesús es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por tanto, creo que Pablo dice, el que come o bebe sin actuar de manera como Cristo hacia los hermanos en Cristo, come y bebe juicio para sí. Y en versículo 30, el compartimiento de ellos en versículos 17 al 22, esto es la razón por que hay muchos débiles enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero en versículo 31, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si estamos dispuestos a examinarnos a nosotros mismos, y la implicación es que cambiamos nuestro comportamiento y actuamos como Cristo, no hay ninguna necesidad de experimentar el juicio de Dios. Pero en versículo 32, cuando no nos examinamos a nosotros mismos, o cuando observamos la cena del Señor indignamente, Dios nos juzgará. Pablo dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Nota por favor la conexión entre las palabras juzgar y disciplinar. Si es necesario, Dios nos juzgará o nos disciplinará para que no seamos condenados con el mundo. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, versículo 32 no significa que es posible perder la salvación, sino significa que es importante actuar como Cristo. Y recuerda, por favor, actuar como Cristo es como reflejar a Cristo, es como representar a Cristo correctamente. Y Pablo dice en Colosenses 1:28, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Dios nos disciplinará porque Él quiere el mejor para nosotros, porque Él nos ama. Proverbios 3:11 y 12 dicen, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende,
como un padre al hijo en quien se deleita. Porque el Señor ama a quien reprende. Bueno, después de examinarnos a nosotros mismos, si estamos actuando de manera digna de Jesús, participamos en la cena del Señor. Recordamos su obra en la cruz y proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero es importante examinarnos a nosotros mismos, porque queremos actuar, queremos representar a Cristo bien. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, o es decir, observar la cena del Señor, espérense unos a otros. Espérense unos a otros es una manera de decir, creo, dar honor y respeto a los hermanos. Cuando esperamos a alguien, es como reconocemos, esta persona es importante, esta persona tiene valor y vale la pena esperar. Un ejemplo sencillo. Al cenar como familia, esperamos hasta que cada miembro de la familia esté sentado alrededor de la mesa. ¿Por qué? Porque cada miembro es importante, porque cada miembro de la familia tiene valor. Y para nosotros como una iglesia local, como hermanos en Cristo, es lo mismo para nosotros. Somos una familia de fe y cada miembro de la familia es importante y tiene valor. Por tanto, cada vez que nuestra iglesia observa la cena del Señor, deberíamos dar honor y respeto a cada hermano, precisamente porque cada miembro es importante y Cristo dio su cuerpo y su sangre por cada uno de nuestros hermanos. Y más, es importante dar honor y respeto a cada hermano cada vez que nos congregamos por las mismas razones. Bueno, también Pablo dice en versículo 34, si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnen para juicio. Creo que es un punto sencillo, pero la cena del Señor no es una comida en el sentido de que comemos porque tenemos hambre. Una vez más, el propósito es recordar la obra de Jesús en la cruz, proclamar el Evangelio y examinarnos a nosotros mismos. Déjeme hacer un comentario sobre la cena del Señor en la Iglesia Bautista de Costa Verde. Por lo general, la observamos una vez cada mes. Y la cena del Señor es abierta. Y cuando decimos es abierta, es para cada creyente y no es requisito ser miembro de nuestra iglesia local. Claro, la cena del Señor es solamente para los cristianos. Solamente los cristianos deben participar en la cena del Señor. Sin embargo, cada persona tiene que tomar la decisión de participar o no, a menos que una persona esté bajo la disciplina de la iglesia. Un comentario más. Como una iglesia local, decimos que nuestro propósito es exaltar a Dios, edificar el uno al otro y evangelizar a los demás. Y para mí es notable que veamos estos temas en la carta de 1 de Corintios. Hemos visto que deberíamos glorificar a Dios, que deberíamos buscar el bien de los demás, de los incrédulos, y que deberíamos buscar el bien de nuestros hermanos en Cristo. Al buscar el bien de los demás y de nuestros hermanos, no depende de ellos.
Otra vez, al buscar el bien de los demás y de nuestros hermanos, no depende de ellos, porque es probable a veces que ellos no lo merezcan. Sin embargo, si pensamos bien, no merecemos la salvación de Dios tampoco. Tenemos la salvación de Dios por la gracia y la misericordia de Él. Por tanto, deberíamos demostrar la gracia de Dios a cada persona. Una pregunta. ¿A quién le puedes demostrar la gracia de Dios? ¿A quién le puedes extender el amor de Cristo? Quizás estás pensando en alguien específico, y eso es bueno. Pero también deberíamos demostrar la gracia de Dios a todos, porque queremos glorificar a Dios y buscar el bien de ellos. Para concluir, la Cena del Señor es una ordenanza importante y especial para nosotros como cristianos. Es una manera de recordar la obra de Jesús y de proclamar el Evangelio. También es necesario observarla de una manera que sea digna del Señor. Por tanto, deberíamos examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos actuando como Cristo. En general, cada vez que nos congregamos, queremos actuar como Cristo y dar honor y respeto a cada hermano. Bueno, más cada momento de cada día queremos actuar como Cristo. Y Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Oremos. Dios, gracias por tu amor perfecto. Gracias por la Cena del Señor que nos ayuda a recordar la obra de Jesús en la cruz. Gracias por la manera en que el Evangelio nos ha impactado, nos cambió. Por favor, ayúdanos como hermanos en Cristo a actuar como Cristo. Ayúdanos a glorificarte en todo. Ayúdanos a buscar el bien de los demás, de los incrédulos, pero también ayúdanos a buscar el bien de nuestros hermanos en Cristo. Sabemos que solamente es posible representarte, reflejarte por tu gracia. Otra vez, gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén.